Qué gusto verlos en otra sesión de Historia Primer Grado de Aprende en Casa. Aprovechemos nuevamente esta oportunidad de seguir aprendiendo desde casa, mientras regresamos a las clases presenciales. Recuerden que hay muchas ventajas en esta modalidad. Podemos compartir lo que aprendamos con nuestras familias inmediatamente. Tenemos tiempo de consultar otros recursos para complementar lo que vimos en el programa y al mismo tiempo cuidamos lo más importante, nuestra salud y la de nuestros familiares. Tengamos paciencia y trabajemos en equipo para aprovechar al máximo cada momento de aprendizaje. Mientras tanto, nos toca analizar el tema de las fronteras. ¿Las fronteras? ¿Y qué tiene que ver la historia con las fronteras? Las fronteras están ahí y ya no se mueven. Las fronteras pueden cambiar con el tiempo y en realidad han cambiado mucho, pero no nos adelantemos. Primero hay que ver qué son las fronteras y para qué sirven. Pues sirven para separar a los países. La policía migratoria puede detener y pedirte tu pasaporte para ver si puedes entrar o no a otro país. En México están la frontera norte y la frontera sur. En realidad, México tiene más límites fronterizos, pero eso lo veremos más adelante. En las zonas fronterizas se desarrollan intercambios importantes, no solo económicos, sino también culturales y sociales. Son zonas muy dinámicas. Pero hay que empezar por lo primero. ¿Cuáles son los límites fronterizos de México? También podemos preguntarnos qué son las zonas fronterizas y qué interacciones se presentan en ellas, tanto de tránsito de personas como de mercancías. Acompáñenos, tengan a la mano papel y pluma para anotar todo lo que vaya surgiendo. Reflexiones, ideas, preguntas. Recuerden registrarlo en su carpeta de experiencias. 2016-2017. La noticia del supermuro que dividiría a Estados Unidos y México se escuchaba en todos lados. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, promovió esta campaña para frenar el flujo de migrantes en la frontera más transitada del mundo. Tan solo en el paso entre San Diego y Tijuana cruzan 30 millones de personas al año. Y aunque las vallas separan casas, parques y autopistas, ambas urbes forman una región con 6,5 millones de habitantes. El paso entre San Diego y Tijuana es una zona fronteriza, es decir, un espacio donde las comunidades están en constante relación. Debido a las actividades económicas, el cruce frecuente de la frontera y los lazos familiares que se llegan a crear. Por otra parte, un límite fronterizo marca los territorios que conforman una entidad política. México tiene 4 de ellos, que corresponden a cada uno de los puntos cardinales. Al este, nuestro país limita con el Golfo de México y el Mar Caribe. Su extensión a través de la línea costera es de 3.294 kilómetros. Al oeste, la frontera del país está demarcada por el Océano Pacífico. Este es el mayor límite fronterizo del país, con una extensión de 7.828 kilómetros. Estos dos límites fronterizos, este y oeste, no colindan con ninguna nación. Al norte, México limita con Estados Unidos a lo largo de 3.175 kilómetros. Parte de esta frontera está delimitada por el río Bravo y por una serie de líneas trazadas astronómicamente y representadas en el terreno por monumentos fijados por la Comisión Internacional de Límites. Los 10 estados fronterizos, con una población de 14 millones de personas, representan la cuarta economía del mundo y son un factor para el comercio. Los intercambios en la comunidad son diversos, como ocurre entre Tijuana y San Diego, donde cada día miles de personas cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos, sin importar la construcción divisoria que se colocó hace 30 años. La política migratoria de este país se reforzó durante el gobierno del presidente Barack Obama y su sucesor, el presidente Donald Trump, insistió en la construcción de un muro fronterizo. La historia es diferente en el extremo sur, donde México colinda con Guatemala y Belice. La frontera incluye principalmente 3 ríos en Guatemala: Usumacinta, Suchiate y Chijoy, y en Belice, a la bahía de Chetumal y el río Hondo.
El límite alcanza 1.250 kilómetros de extensión total. A diferencia de la frontera norte, en la frontera sur, los controles fronterizos son menos estrictos y no existen grandes intercambios comerciales. En el tramo con Guatemala, es intensa la migración de centroamericanos que cruzan la frontera con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Este fenómeno ha provocado que los indocumentados arriesguen su vida con tal de subir al tren conocido como La Bestia, o que enfrenten asaltos y abusos de los grupos del crimen organizado. Por ello, en esta zona fronteriza es común encontrar casas del migrante, que son lugares organizados por agrupaciones sociales mexicanas que buscan apoyar a estas personas. Las fronteras delimitan un territorio político o geográfico, que en ocasiones la cultura desborda. Por ejemplo, a pesar de que la ciudad de San Diego, California, pertenece a un país distinto, el idioma español es más utilizado que el inglés, que es el idioma oficial. No sabía que México tuviera límites fronterizos que no colindan con otros países, porque no me había puesto a pensar que el Océano Pacífico y el Golfo de México son también límites fronterizos. Existen varios tipos de límites. Algunos son naturales, como ríos y océanos, mientras que otros son artificiales y están delimitados por monumentos, cercas, vallas e incluso muros. Me sorprendió mucho que en un año crucen por la frontera de Tijuana y San Diego unos 30 millones de personas. Eso es como la población total de Venezuela o la de Perú. En verdad son muchos cruces entre solamente dos ciudades. Las zonas fronterizas son áreas muy dinámicas, sobre todo la frontera norte, porque hay una gran cantidad de intercambios económicos, sociales y culturales, incluso entre familias que viven en ambos lados de la frontera. Es muy interesante ese intercambio cultural entre lo mexicano y lo estadounidense en las zonas fronterizas, cómo nuestros compatriotas se adaptan a otra cultura y cómo en el camino se va formando una mezcla totalmente nueva. Y por otro lado, la frontera sur es diferente. Tiene sus propias características de intercambios y la importancia de la migración centroamericana que buscan llegar hacia los Estados Unidos, pasando muchos riesgos por el territorio mexicano. Entonces, sigamos descubriendo más sobre las zonas fronterizas. Por ejemplo, ¿por qué causas se generan los conflictos fronterizos? Yo también quiero saber de qué depende la forma que tienen los países y sus fronteras. ¿Por qué unos son pequeños y otros más grandes? Vamos a verlo. Cotidianamente utilizamos mapas de división política para realizar diferentes actividades en la escuela, pero ¿se han preguntado por qué las fronteras y los países tienen formas y tamaños tan diferentes? ¿Y por qué solo pueden andar libremente hasta la frontera de su país? La forma que tienen los países depende del territorio que les pertenece y de los hechos históricos que han definido su extensión. Existen territorios muy grandes como el de Rusia y otros muy pequeños como Suiza. Para ilustrar cómo se conforma el territorio de un país, vamos a tomar como ejemplo el nuestro. México está conformado por el suelo y subsuelo dentro del continente, por más de 350 islas, el espacio aéreo sobre el territorio y el mar territorial. La zona económica exclusiva que se encuentra inmediatamente después del mar territorial no es parte del territorio, pero los países con costa tienen el derecho de explotar los recursos naturales en esta zona. Esta forma y tamaño de nuestro territorio ha ido cambiando de acuerdo con algunos hechos históricos, como la guerra contra Estados Unidos en 1848, en la cual nuestro país perdió más de la mitad del territorio. Además de las guerras o invasiones entre países, otro de los factores que determina la forma y el tamaño de un territorio es el desplazamiento de los límites naturales, como los ríos. El río Bravo en 1873 se desplazó hacia el sur, generando conflictos entre México y Estados Unidos por el territorio llamado el Chamizal. El territorio también es un elemento cultural, ya que sus características influyen y a la vez reflejan las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la población que lo habita. Todos los elementos que conforman el territorio de una nación son fundamentales. La identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo.
También se entiende con una imagen que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Un documento de identidad no es otra cosa que un trozo de papel o una serie de datos que ayudan a mantener el orden entre los ciudadanos de una misma nación. Pero nada dice de quién es su portador en realidad, qué siente, cuáles son sus intereses y quién es en verdad. La identidad cultural está compuesta por elementos como las tradiciones, los valores y las creencias que caracterizan a una determinada cultura. La identidad nacional es un sentimiento basado en la pertenencia a un estado, nación. La identidad de género es un conjunto de pensamientos y sentimientos de una persona que le permiten identificarse con una categoría de género. Se trata de un concepto diferente al de identidad sexual. La identidad personal es un conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al resto. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona.